En las montañas de Colombia, escondido entre la niebla y el olvido, existe un castillo tan extraño que la mayoría de colombianos ni siquiera sabe que existe. Y los que lo conocen prefieren no hablar demasiado de él. Esta no es la historia de un palacio europeo trasladado piedra a piedra. No es la historia de un rey ni de un noble con siglos de linaje. Esta es la historia de un hombre que soñó demasiado grande en un país que no estaba preparado para entenderlo. Un hombre que construyó su propio castillo en medio de la nada, como si quisiera demostrarle algo al mundo. O quizá a sí mismo. El castillo del Líbano se levantó como un desafío a la lógica, a la geografía y al sentido común. Y terminó convirtiéndose en una prisión para todos los que intentaron habitarlo. A lo largo de los próximos minutos vas a descubrir 3 misterios que rodean estas paredes. El primero es el misterio del dinero. ¿De dónde salió la fortuna que financió semejante locura arquitectónica en un rincón perdido del Tolima? ¿Quién pagó realmente cada piedra, cada vitral, cada columna importada desde el otro lado del océano? El segundo es el misterio de las vidas que se quedaron atrapadas aquí. Los obreros que trabajaron durante años en condiciones que hoy nos parecerían impensables. Los sirvientes que mantuvieron funcionando esta máquina de lujo. Y los herederos que recibieron un regalo envenenado del que nunca pudieron escapar. El tercero es el misterio de su destino. ¿Por qué un castillo de esta magnitud terminó abandonado, saqueado y casi borrado de la memoria colectiva? ¿Y por qué hoy, cuando alguien se atreve a visitarlo, siente que las paredes todavía guardan secretos que nadie ha terminado de contar? En los próximos minutos vas a conocer una historia que probablemente te cambie la forma de ver los grandes sueños. Y quizá, solo quizá, te quite un poco el sueño esta noche. Si te fascinan las historias oscuras de mansiones, palacios y las familias que los levantaron, quédate. El viaje comienza ahora. Oficialmente, el Castillo del Líbano es una curiosidad arquitectónica, un capricho de otro tiempo que aparece en algunas guías turísticas del Tolima como un lugar pintoresco para visitar un domingo por la tarde. Las descripciones suelen hablar de su estilo europeo, de sus jardines que alguna vez fueron hermosos, de la vista panorámica sobre el valle. Los folletos mencionan que fue construido a principios del siglo XX por un empresario visionario. Hablan de salones elegantes, de fiestas memorables, de una época dorada en la que Colombia soñaba con parecerse a Europa. La versión turística presenta el castillo como un monumento al buen gusto, al refinamiento y a la ambición de una familia que quiso dejar huella en la historia. Pero esa es solo la versión para postal. La realidad del Castillo del Líbano es mucho más oscura. Y empieza mucho antes de que se colocara la primera piedra. Para entender esta historia hay que viajar, primero al Líbano. No al municipio colombiano que lleva ese nombre, sino al país del Medio Oriente. A finales del siglo XIX, el Líbano formaba parte del Imperio Otomano. Era una tierra hermosa, pero convulsa, donde las tensiones religiosas y políticas hacían la vida cada vez más difícil para muchas familias. En esa época comenzó una de las oleadas migratorias más importantes de la historia moderna. Miles de libaneses, sirios y palestinos abandonaron sus hogares buscando un futuro mejor en América. Algunos llegaron a Estados Unidos, otros a Argentina, Brasil o México. Y un grupo significativo terminó en Colombia, atraídos por las oportunidades de un país joven que estaba construyendo su identidad. Estos inmigrantes llegaban con poco más que la ropa que llevaban puesta y una determinación feroz de salir adelante. Muchos empezaron vendiendo telas y baratijas de pueblo en pueblo, cargando sus mercancías a lomo de mula por caminos de herradura.
Los colombianos los llamaban turcos, aunque la mayoría no tenían nada que ver con Turquía. Era simplemente que sus pasaportes otomanos los identificaban como súbditos del sultán. Entre esos inmigrantes había una familia que cambiaría para siempre el paisaje de una pequeña región del Tolima. Una familia que traía en la sangre el espíritu comercial del Mediterráneo y una ambición que no conocía límites. El protagonista de esta historia se llamaba Carlos Arturo Cabal López. Aunque su apellido suena completamente español, su historia está profundamente conectada con esa migración libanesa. La región donde decidió construir su castillo llevaba precisamente ese nombre, Líbano, como homenaje a los inmigrantes que habían transformado la zona. Carlos Arturo no era un hombre cualquiera. Había nacido en una familia que entendía el valor del trabajo duro y el poder del comercio. Desde muy joven mostró una inteligencia aguda para los negocios y una capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. A principios del siglo XX, el Tolima era una de las regiones más prósperas de Colombia gracias a un producto que estaba cambiando el mundo: el café. Las laderas de las montañas ofrecían las condiciones perfectas para el cultivo: altitud, clima, suelos ricos, y la demanda internacional no paraba de crecer. Carlos Arturo entendió antes que muchos que el café no era solo un cultivo. Era oro líquido. Era el billete de entrada a una vida que sus antepasados ni siquiera habrían podido imaginar. Comenzó comprando pequeñas fincas, luego fincas más grandes. Estableció relaciones comerciales con exportadores. Controló rutas de transporte. En pocos años había construido un imperio cafetero que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de toda la región. Pero el dinero, para Carlos Arturo, nunca fue suficiente. Él quería algo más. Quería demostrar que un hombre, nacido en estas montañas, podía vivir como los grandes señores de Europa. Quería construir algo que durara generaciones, algo que hiciera que su nombre se recordara para siempre. Y así nació la idea del castillo. La decisión de construir un castillo en medio de las montañas del Tolima no fue un capricho repentino. Fue el resultado de años de observación, de viajes y de una obsesión creciente con la arquitectura europea. Carlos Arturo había viajado a Europa en varias ocasiones por negocios relacionados con el café. Y cada vez que pisaba el viejo continente, quedaba fascinado por los palacios y castillos que salpicaban el paisaje. Visitó Francia, España, Alemania. Recorrió los valles del Rin, admirando las fortalezas medievales. Se perdió por los jardines de Versalles imaginando cómo sería tener algo así para él solo. En su mente comenzó a formarse una visión. No quería simplemente una casa grande. No quería una hacienda lujosa como las que tenían otros hacendados ricos de la zona. Él quería un castillo de verdad, con torres, almenas, salones de baile y jardines que rivalizaran con los mejores de Europa. Sus amigos y socios pensaron que había perdido la razón. Construir un castillo en Colombia, en una época en que las carreteras eran caminos de tierra y los materiales de construcción había que traerlos a lomo de mula, parecía una locura absoluta. Pero Carlos Arturo no escuchaba a nadie cuando se le metía una idea en la cabeza. El lugar elegido fue una colina con vistas espectaculares sobre el valle. Desde allí se podía ver todo el territorio que Carlos Arturo había conquistado con su trabajo. Las fincas de café se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde ondulante que le pertenecía casi por completo. La construcción comenzó en 1922, y desde el primer día quedó claro que este no sería un proyecto normal. Carlos Arturo contrató arquitectos que habían estudiado en Europa. Hizo traer planos de castillos franceses y alemanes para que sirvieran de inspiración.
quería que cada detalle fuera auténtico, que cualquiera que entrara sintiera que había sido transportado a otro continente, a otra época. Los materiales fueron uno de los primeros grandes desafíos. En esa época no existían las carreteras pavimentadas que hoy conectan la región con el resto del país. Todo había que transportarlo por caminos de herradura, cruzando montañas y ríos, bajo el sol abrasador del trópico o las lluvias torrenciales que convertían los senderos en lodazales intransitables. Las piedras para los muros se extrajeron de canteras locales. Pero casi todo lo demás tuvo que venir de fuera. Los vitrales llegaron desde Francia, envueltos en capas de paja y tela para protegerlos durante el viaje de meses que separaba los puertos europeos de las montañas colombianas. Las tejas fueron importadas de España. Los herrajes de las puertas venían de Alemania. Hasta los azulejos del baño cruzaron el Atlántico. Cada pieza que llegaba al sitio de Minut's construcción representaba una pequeña victoria contra la geografía y la lógica. Y también representaba una cantidad obscena de dinero. Los costos se dispararon desde el primer momento. Lo que Carlos Arturo había presupuestado inicialmente quedó obsoleto antes de que se terminaran los cimientos. Pero él no se detuvo. Cada vez que los administradores le presentaban las cuentas con cara de preocupación, él simplemente ordenaba que se siguiera adelante. El café seguía dando dinero. Y mientras el café diera dinero, el sueño podía continuar. La construcción empleó a cientos de trabajadores durante casi una década. Campesinos de la región que nunca habían visto nada parecido y que de pronto se encontraban levantando torres medievales en medio del trópico. Las condiciones de trabajo eran brutales. No existían las regulaciones laborales que hoy consideramos básicas. Los hombres trabajaban de sol a sol, 6 días a la semana, por salarios que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Muchos dormían en campamentos improvisados cerca de la obra, lejos de sus familias durante meses enteros. Los accidentes eran frecuentes. Caídas desde los andamios de madera, dedos aplastados por las piedras, enfermedades causadas por el polvo y el agotamiento. No existe un registro oficial de cuántos trabajadores resultaron heridos o muertos durante la construcción del castillo. Esas cifras nunca se consideraron importantes. Lo que sí se registraba con precisión eran los gastos. Y esos números cuentan una historia de ambición desmedida. Solo en materiales importados, Carlos Arturo gastó el equivalente a varias fortunas familiares completas. Los vitrales franceses costaron más que muchas de las fincas que los campesinos de la zona trabajaban toda su vida para comprar. El sistema de calefacción, una excentricidad absoluta en el clima templado del Tolima, requirió traer técnicos especializados desde Europa. Porque sí, el castillo tenía calefacción. En una región donde las temperaturas rara vez bajan de los 15 grados centígrados. Carlos Arturo quería que su castillo fuera exactamente como los europeos. Y los castillos europeos tenían calefacción. También instaló un sistema eléctrico propio, alimentado por una pequeña planta hidroeléctrica que mandó construir desviando el curso de un arroyo cercano. En una época en que la mayoría de pueblos colombianos todavía se iluminaban con velas y lámparas de aceite, el castillo del Líbano brillaba por las noches como un faro de modernidad. Los jardines fueron otro capítulo de la obsesión. Carlos Arturo contrató jardineros que habían trabajado en grandes fincas europeas, hizo traer semillas y plantas de Francia, Italia y España. Diseñó laberintos de setos, fuentes ornamentales y senderos empedrados que serpenteaban entre rosales y árboles frutales importados. Mantener esos jardines vivos en el clima tropical colombiano requería un esfuerzo constante. Las plantas europeas no estaban adaptadas a la humedad, a los insectos, a las enfermedades locales.
muchas morían a los pocos meses de ser plantadas. Y Carlos Arturo simplemente ordenaba que se trajeran más. El interior del castillo era igual de extravagante. Los salones principales tenían techos altísimos decorados con molduras de yeso que imitaban los palacios barrocos. Las chimeneas, porque había varias aunque casi nunca se usaran, estaban talladas en mármol importado. Los pisos eran de madera noble, pulida hasta brillar como espejos. Carlos Arturo llenó las habitaciones con muebles que compraba en sus viajes a Europa. Sillas Luis XV, aparadores victorianos, candelabros de cristal de Bohemia. Cada pieza tenía que ser auténtica, nada de imitaciones, nada de artesanías locales que pudieran romper la ilusión de estar en un castillo europeo. También acumuló una colección de arte que incluía pinturas al óleo de artistas europeos menores, esculturas de bronce y porcelanas chinas que había conseguido en subastas parisinas. Todo perfectamente catalogado, todo perfectamente exhibido, todo perfectamente inútil en el contexto de las montañas colombianas. La biblioteca fue su orgullo especial. Miles de volúmenes encuadernados en cuero, muchos de ellos en francés y alemán, idiomas que Carlos Arturo leía con dificultad, pero que consideraba esenciales para cualquier hombre cultivado. Las estanterías de caoba cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, y una escalera con ruedas permitía acceder a los estantes más altos. La construcción se prolongó durante casi 10 años. Lo que inicialmente se había planeado como un proyecto de 3 o 4 años, se fue alargando a medida que Carlos Arturo añadía nuevas ideas, nuevas salas, nuevos caprichos. Finalmente, a principios de la década de 1930, el castillo del Líbano estaba terminado, o al menos tan terminado como podía estar una obra que su dueño nunca dejaba de modificar. La inauguración fue un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la región. Carlos Arturo organizó una fiesta que duró 3 días. Invitó a las familias más importantes del Tolima, a políticos de Bogotá, a empresarios de Medellín y Cali. Hizo traer músicos de la capital, cocineros especializados, cajas y cajas de champán francés. Los invitados llegaron a caballo, en mulas, en los pocos automóviles que existían en la zona y que apenas podían transitar por los caminos de tierra. Muchos nunca habían visto nada parecido. Caminaban por los salones con la boca abierta, tocando los muebles como si no pudieran creer que fueran reales, mirando los vitrales franceses con una mezcla de admiración y desconcierto. Carlos Arturo los recibía radiante, vestido con un traje que había encargado en Londres, mostrándoles cada rincón de su creación con el orgullo de un padre que presenta a su hijo más querido. Aquella noche, el castillo del Líbano brilló como nunca volvería a brillar. Luces eléctricas iluminaban las torres contra el cielo estrellado. La música se escapaba por las ventanas abiertas y se perdía en el valle. Los brindis se sucedían uno tras otro, celebrando el triunfo de la voluntad humana sobre la geografía, la lógica y el sentido común. Nadie en aquella fiesta podía imaginar lo que vendría después. Nadie podía saber que el castillo, ese monumento al ego y la ambición, estaba a punto de convertirse en una trampa de la que Carlos Arturo y su familia nunca podrían escapar. Pero esa es solo la versión bonita de la historia, la versión que se cuenta en las fiestas, la versión que aparece en los folletos turísticos y en los artículos de periódico que ocasionalmente recuerdan la existencia de este lugar olvidado. La realidad es que incluso durante la construcción, incluso en los años de mayor esplendor, el castillo ya estaba sembrando las semillas de su propia destrucción. El primer problema fue obvio desde el principio, aunque Carlos Arturo se negara a verlo. El castillo estaba en el lugar equivocado. No me refiero solo a la dificultad de acceso, aunque eso también era un problema grave. Me refiero a algo más fundamental.
Un castillo de este tipo, con estas dimensiones, con este nivel de lujo, necesita un contexto social que lo sostenga. Necesita una aristocracia que lo visite, un circuito de eventos que lo justifique, una red de relaciones que le dé sentido. Los castillos europeos que Carlos Arturo admiraba no existían en el vacío. Eran parte de un sistema social, económico y cultural que los hacía funcionar. Las familias nobles se visitaban unas a otras. Organizaban cacerías, bailes, reuniones políticas. Los castillos eran nodos de una red que abarcaba países enteros. El castillo del Líbano estaba solo. No había otros castillos en los alrededores. No había una aristocracia local con la que compartir el estilo de vida que Carlos Arturo había imaginado. Los vecinos más cercanos eran campesinos que trabajaban en las fincas de café y que miraban el castillo con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Las fiestas que Carlos Arturo organizaba eran espectaculares, sí, pero también eran agotadoras y carísimas. Había que traer a los invitados desde lejos, alojarlos durante días porque el viaje de regreso era demasiado largo, alimentarlos, entretenerlos. Cada evento social representaba un gasto enorme que no generaba ningún retorno más allá del ego satisfecho del anfitrión. Y entre fiesta y fiesta, el castillo quedaba vacío. Demasiado grande para una familia, demasiado lujoso para el día a día, demasiado europeo para el trópico colombiano. Carlos Arturo pronto descubrió algo que los dueños de castillos europeos sabían desde hacía siglos. Mantener un castillo es mucho más caro que construirlo. El mantenimiento del castillo del Líbano se convirtió en una pesadilla que no daba tregua. Cada día traía nuevos problemas, nuevos gastos, nuevas sorpresas desagradables que nadie había previsto cuando se trazaron los planos originales. El clima tropical era el enemigo más persistente. La humedad se colaba por todas partes, deformando las maderas europeas que no estaban preparadas para ese ambiente. Los marcos de las ventanas se hinchaban y ya no cerraban bien. Los pisos de parqué comenzaban a curvarse y a crujir de maneras alarmantes. Las molduras de yeso del techo absorbían la humedad y empezaban a agrietarse, desprendiéndose en pedazos que caían sobre los muebles importados. Los vitrales franceses, esas joyas de cristal coloreado que habían cruzado el océano envueltas en paja, resultaron ser extremadamente frágiles en el contexto colombiano. El sol tropical era mucho más intenso que el sol europeo para el que habían sido diseñados. Los colores comenzaban a desvanecerse, y cada vez que había una tormenta fuerte, algún panel se agrietaba o se rompía por completo. Reemplazar un vitral roto no era simplemente cuestión de ir a una tienda y comprar otro. Había que encargarlos a Francia, esperar meses para que llegaran, pagar precios exorbitantes por el transporte. Carlos Arturo terminó contratando a un artesano local para que aprendiera a reparar los vitrales, pero los resultados nunca fueron iguales. Si uno miraba con atención, podía distinguir las secciones originales de los parches colombianos. El jardín europeo era otro campo de batalla constante. Las plantas importadas morían con una regularidad deprimente. Los rosales se marchitaban atacados por plagas desconocidas en sus países de origen. Los setos que formaban los laberintos crecían de manera descontrolada en el clima húmedo y cálido, perdiendo las formas geométricas que tanto esfuerzo había costado crear. Las fuentes ornamentales se atascaban con hojas y barro después de cada lluvia. Mantener ese jardín en condiciones presentables requería un ejército de jardineros trabajando todo el año, podando, replantando, fumigando, limpiando, y cada planta que moría había que reemplazarla con otra igual de costosa e igual de inadaptada al entorno. El sistema eléctrico, esa maravilla moderna que distinguía al castillo de todas las casas de la región, también daba problemas constantemente.
La pequeña planta hidroeléctrica que Carlos Arturo había mandado construir dependía del caudal del arroyo, que variaba drásticamente según la temporada. En época seca, la planta apenas generaba energía suficiente para las luces básicas. En época de lluvias, las crecidas arrastraban sedimentos que dañaban las turbinas. Los técnicos capaces de reparar ese sistema no existían en la zona. Había que traerlos desde Bogotá o incluso desde el extranjero, pagarles viajes costosísimos y alojamiento durante semanas mientras diagnosticaban y solucionaban los problemas. Y luego estaba el personal. Un castillo de estas dimensiones necesitaba docenas de personas trabajando constantemente solo para mantenerlo funcionando. Cocineros, sirvientes, jardineros, cocheros, lavanderas, personal de limpieza, guardias. Carlos Arturo llegó a tener más de 50 empleados viviendo en el castillo o en sus alrededores. Cada uno de ellos representaba un salario mensual: comida, alojamiento, uniformes. Cuando alguno enfermaba, había que pagarle el tratamiento porque no había sistema de salud público. Cuando alguno se marchaba, había que entrenar a su reemplazo, un proceso que podía llevar meses. La cocina del castillo consumía cantidades enormes de provisiones. Carlos Arturo insistía en mantener una mesa digna de un aristócrata europeo, lo que significaba importar ingredientes que no existían en Colombia: quesos franceses, vinos españoles, conservas italianas. Todo llegaba en mal estado después de semanas de viaje por caminos imposibles. Pero él seguía encargándolo, porque la alternativa era admitir que su sueño europeo no encajaba en la realidad colombiana. Los números eran brutales. El coste mensual de mantener el castillo funcionando equivalía a lo que una familia campesina de la zona ganaba en toda su vida. Y eso sin contar las reparaciones extraordinarias, las fiestas, las compras de nuevos muebles y obras de arte. Durante los primeros años, el café seguía dando beneficios suficientes para cubrir esos gastos. Pero Carlos Arturo estaba descubriendo algo que muchos millonarios antes y después de él han aprendido de la manera difícil. La riqueza que parece infinita tiene límites muy reales. El primer golpe serio llegó con la crisis económica mundial de 1929. El crack de Wall Street no fue solo un problema estadounidense. Sus ondas expansivas llegaron hasta los rincones más remotos del mundo, incluyendo las montañas cafeteras del Tolima colombiano. El precio internacional del café se desplomó. Los compradores europeos y norteamericanos, sumidos en la depresión económica, ya no podían permitirse pagar los precios de antes. Los intermediarios quebraban uno tras otro. Las exportaciones se paralizaban mientras los granos se pudrían en los almacenes de los puertos. Carlos Arturo vio cómo sus ingresos se reducían a la mitad en cuestión de meses, y luego a un tercio, y luego aún menos. Pero los gastos del castillo no se redujeron en la misma proporción. Las plantas seguían muriendo y había que reemplazarlas. Los vitrales seguían rompiéndose. El personal seguía necesitando sus salarios. La humedad seguía atacando las maderas y los yesos. Por primera vez en su vida, Carlos Arturo se encontró tomando decisiones dolorosas. Despidió a parte del personal. Cerró alas enteras del castillo para reducir los costes de mantenimiento. Dejó de organizar las fiestas espectaculares que antes lo habían hecho famoso en toda la región. El castillo empezó a mostrar los primeros signos de abandono. Jardines que ya no se podaban con la misma frecuencia. Habitaciones donde el polvo se acumulaba sobre los muebles franceses. Grietas en las paredes que ya no se reparaban de inmediato. Pero Carlos Arturo se negaba a admitir la derrota. Estaba convencido de que la crisis era temporal, que el café volvería a subir de precio, que todo regresaría a la normalidad. Mientras tanto, comenzó a vender algunas de sus fincas para cubrir los gastos corrientes.
Era el principio del fin, aunque él todavía no lo supiera. La década de los años 30 fue una lenta agonía para el imperio cafetero de Carlos Arturo. Los precios internacionales se recuperaron parcialmente, pero nunca volvieron a los niveles de los años dorados. Y él había vendido ya demasiadas propiedades como para beneficiarse plenamente de la recuperación. El castillo se fue convirtiendo poco a poco en lo que siempre había temido: una carga insostenible que devoraba recursos sin generar nada a cambio. Carlos Arturo empezó a pasar menos tiempo allí. Los salones vacíos le recordaban demasiado lo que había perdido. Las habitaciones cerradas eran un reproche silencioso a su ambición desmedida. Prefería quedarse en Bogotá o viajar por el país, ocupándose de los negocios que todavía le quedaban, intentando reconstruir una fortuna que se le escapaba entre los dedos. Su esposa e hijos permanecían en el castillo, cuidando de una propiedad que ya no podían mantener como antes. La familia que debía haber reinado sobre ese palacio de ensueño se encontraba atrapada en él, prisionera de unas paredes que exigían atención constante, pero que ya no podían proporcionarles el estilo de vida para el que habían sido diseñadas. Los hijos de Carlos Arturo crecieron en ese ambiente extraño. Un castillo que era a la vez un símbolo de grandeza y un recordatorio constante de decadencia. Habitaciones llenas de muebles lujosos, pero cubiertas de sábanas blancas para protegerlos del polvo. Jardines que alguna vez fueron espléndidos, pero que ahora crecían salvajes por falta de cuidado. Sirvientes que iban desapareciendo uno a uno hasta que apenas quedaba personal suficiente para las tareas básicas. Esos niños aprendieron desde muy pequeños algo que sus contemporáneos en familias más modestas nunca tuvieron que enfrentar: el peso aplastante de un legado que no habían pedido y que no sabían cómo gestionar. La muerte de Carlos Arturo llegó a finales de los años 40. No fue una muerte espectacular ni dramática. Simplemente se apagó, agotado por décadas de luchas contra una realidad que nunca quiso aceptar. Murió en Bogotá, lejos del castillo que había sido su mayor orgullo y su mayor carga. Sus herederos se encontraron con una situación imposible. El castillo necesitaba reparaciones urgentes que costaban fortunas. Las fincas de café que quedaban apenas daban para cubrir los gastos básicos. Las deudas acumuladas superaban con creces el valor de los activos. Y ninguno de los hijos tenía la combinación de recursos y locura necesaria para intentar mantener vivo el sueño de su padre. La primera decisión fue la más dolorosa: vender el contenido del castillo. Los muebles franceses, las pinturas europeas, las porcelanas chinas, los candelabros de cristal, todo lo que Carlos Arturo había acumulado durante décadas salió del castillo en camiones y carretas, rumbo a casas de subastas en Bogotá, anticuarios de Medellín, coleccionistas privados que pagaban fracciones del valor original. Ver partir esos objetos era como asistir a un funeral en cámara lenta. Cada silla que se llevaban, cada cuadro que descolgaban, era un pedazo de la historia familiar que desaparecía para siempre. Pero no había alternativa. El dinero de esas ventas era lo único que mantenía a la familia a flote. La biblioteca fue especialmente dolorosa. Los miles de volúmenes que Carlos Arturo había acumulado, muchos de ellos sin leer, se vendieron por lotes a libreros de viejo que no tenían ni idea de lo que representaban. Primeras ediciones valiosas mezcladas con novelas populares, todo vendido al peso porque no había tiempo ni recursos para catalogarlos correctamente. Cuando el castillo quedó vacío de objetos vendibles, los herederos se enfrentaron a la siguiente decisión: ¿qué hacer con el edificio mismo? Mantenerlo era imposible. Los costes de reparación y mantenimiento superaban cualquier ingreso que la familia pudiera generar. Venderlo parecía la opción lógica, pero ¿quién iba a querer comprar un castillo europeo en las montañas del Tolima colombiano, lejos de todo?
accesible solo por caminos de tierra, necesitado de inversiones millonarias para volverlo habitable. Durante años, el castillo quedó en un limbo, ni completamente abandonado, ni realmente habitado. Algún miembro de la familia pasaba temporadas allí de vez en cuando, intentando evitar el deterioro más grave. Pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. El clima tropical siguió haciendo su trabajo destructivo. Sin el ejército de empleados que antes lo combatían, la humedad se adueñó de las paredes. Los techos empezaron a filtrar agua de lluvia. Las maderas se pudrían. Los vitrales que quedaban se rompían y nadie los reemplazaba. Los jardines volvieron a su estado salvaje. La vegetación tropical reconquistó el terreno que Carlos Arturo le había arrebatado. Los rosales murieron definitivamente. Los setos perdieron toda forma reconocible. Las fuentes se llenaron de hojas y barro hasta convertirse en charcos pestilentes. La naturaleza reclamaba lo que le pertenecía. Y entonces llegó algo peor que el abandono: los saqueadores. La noticia de que el castillo estaba deshabitado se extendió por la región. Al principio fueron robos menores: herramientas que habían quedado en los cobertizos, materiales de construcción almacenados, objetos de poco valor que nadie echaba de menos. Pero pronto la cosa escaló. Los saqueadores se llevaron las tejas del techo, dejando el interior expuesto a las lluvias. Arrancaron los marcos de las ventanas para vender la madera. Desmontaron las rejas de hierro forjado que adornaban los balcones. Hasta las tuberías de cobre desaparecieron, arrancadas de las paredes por gente que las vendía por kilos. Los vitrales que habían sobrevivido al tiempo y a las tormentas fueron destrozados por manos humanas que buscaban los marcos de plomo que sujetaban los cristales. Las molduras de yeso fueron golpeadas en busca de supuestos tesoros escondidos en las paredes. Los pisos de parqué fueron arrancados tablón por tablón. El castillo se convirtió en una cantera improvisada donde cualquiera podía servirse. La familia, desde Bogotá o donde quiera que estuvieran, no tenía recursos ni posibilidad real de proteger la propiedad. Cada visita esporádica revelaba nuevos daños, nuevas pérdidas, nuevas cicatrices en el cuerpo del edificio que su abuelo había construido con tanta ilusión. Los años 50 y 60 fueron particularmente brutales. Colombia atravesaba un periodo de violencia política que afectaba especialmente las zonas rurales. La región del Tolima estaba entre las más golpeadas. El castillo, aislado y desprotegido, era un blanco fácil para grupos armados de todos los bandos que lo usaban ocasionalmente como refugio, cuartel temporal o simplemente lugar de saqueo. Hay historias, difíciles de verificar pero persistentes en la memoria local, de combates que tuvieron lugar en los terrenos del castillo, de cuerpos encontrados en los jardines abandonados, de noches en que las luces de fogatas se veían desde el valle, cuando grupos armados acampaban entre las ruinas de lo que había sido un palacio de ensueño. La violencia dejó sus propias marcas en las paredes, impactos de bala que todavía pueden verse en algunas fachadas, quemaduras de incendios que nadie se molestó en apagar, grafitis pintados por manos anónimas que reclamaban el espacio para causas olvidadas. El castillo que Carlos Arturo había soñado como símbolo de civilización y progreso se había convertido en escenario de la barbarie que él creía haber dejado atrás. Durante décadas, el castillo del Líbano existió en un estado de muerte suspendida, demasiado significativo para ser demolido, demasiado deteriorado para ser habitado, demasiado costoso para ser restaurado. Un cadáver arquitectónico que se pudría lentamente bajo el sol tropical. Los lugareños lo evitaban, no solo por el estado ruinoso que lo hacía físicamente peligroso,
sino por algo más difícil de definir. El castillo había adquirido una reputación oscura. Se hablaba de apariciones, de ruidos inexplicables, de luces que se veían en las ventanas vacías cuando no había nadie dentro. Las historias de fantasmas son comunes en edificios abandonados, pero las del Castillo del Líbano tenían un sabor particular. No se hablaba de espectros genéricos, sino de presencias específicas. El espíritu de Carlos Arturo, condenado a vagar eternamente por los pasillos de su creación. Los fantasmas de trabajadores que habían muerto durante la construcción. Las almas de las víctimas de la violencia que habían encontrado su fin entre esas paredes. Algunos decían que en las noches de luna llena se podía escuchar música de vals saliendo del salón de baile vacío. Otros juraban haber visto figuras vestidas de gala asomándose a los balcones derruidos. Había quien afirmaba que si te acercabas demasiado al castillo al anochecer, sentías una presencia fría que te observaba desde las ventanas sin cristales. Estas historias mantenían alejados a los curiosos, lo cual quizá era lo mejor. El edificio estaba en condiciones tan precarias que cualquier visitante corría riesgos reales de accidente. Los pisos se hundían bajo el peso de una persona. Las escaleras habían perdido peldaños completos. Los techos amenazaban con desplomarse en cualquier momento. El Castillo del Líbano se había convertido en lo que los arquitectos llaman una ruina activa. Un edificio que sigue deteriorándose, que cada año que pasa pierde algo más de su estructura, que avanza inexorablemente hacia la desaparición completa. Y sin embargo, algo en esas ruinas seguía fascinando a la gente. De vez en cuando, algún periodista o fotógrafo se aventuraba hasta el castillo y regresaba con imágenes que circulaban en periódicos y revistas. Las fotografías mostraban exactamente lo que uno esperaría. Paredes cubiertas de vegetación, salones llenos de escombros, escaleras que no llevaban a ninguna parte. Pero había algo en esas imágenes que capturaba la imaginación del público. Quizá era el contraste entre la ambición original y el estado actual. Quizá era la belleza melancólica de la decadencia, esa estética que los románticos del siglo XIX adoraban y que sigue teniendo poder sobre nosotros. Quizá era simplemente la fascinación humana por los lugares abandonados, por los proyectos fallidos, por los sueños que no llegaron a cumplirse. Sea cual fuera la razón, el Castillo del Líbano nunca desapareció por completo de la conciencia pública. Siempre había alguien que lo recordaba, que escribía sobre él, que proponía proyectos de restauración que nunca llegaban a concretarse. Los herederos de Carlos Arturo, dispersos por el país y el mundo, seguían siendo técnicamente los propietarios. Pero la propiedad se había convertido en una carga que nadie quería asumir. Cada generación la heredaba con menos entusiasmo que la anterior. Para los bisnietos de Carlos Arturo, el castillo era apenas una historia familiar que sus padres mencionaban de vez en cuando, un lugar que nunca habían visitado y que probablemente nunca visitarían. Las disputas legales sobre la propiedad se arrastraron durante décadas. Herederos que no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. Impuestos atrasados que se acumulaban. Demandas de vecinos que reclamaban terrenos supuestamente usurpados. El limbo legal se sumaba al limbo físico para crear una situación aparentemente irresoluble. El cambio empezó a producirse muy lentamente, casi imperceptiblemente, a finales del siglo XX. Colombia estaba cambiando. La violencia que había devastado el campo durante décadas comenzaba a remitir en algunas regiones. El turismo interno crecía a medida que la clase media urbana buscaba destinos para sus fines de semana y vacaciones. Y había un interés renovado por el patrimonio arquitectónico, por rescatar edificios históricos del olvido y la destrucción. El Castillo del Líbano empezó a aparecer en listas de lugares que merecían ser salvados.
Periodistas culturales escribían artículos lamentando su estado y pidiendo acciones de conservación. Arquitectos e historiadores visitaban las ruinas y documentaban lo que quedaba, conscientes de que cada año que pasaba era más lo que se perdía. Las autoridades locales comenzaron a ver el castillo con otros ojos. Ya no era solo una propiedad privada en ruinas, un problema de sus dueños. Era parte del patrimonio cultural de la región, un atractivo turístico potencial, un símbolo de una época que merecía ser recordada. Los primeros intentos de intervención fueron modestos. Limpiar los escombros más peligrosos. Estabilizar algunas estructuras que amenazaban con colapsar. Colocar señalización advirtiendo de los riesgos. Nada que pudiera llamarse restauración, pero sí un primer reconocimiento de que el castillo merecía algo mejor que el abandono total. La historia del castillo del Líbano podría haber terminado ahí, como tantas otras historias de grandeza convertida en ruina. Un edificio que se desmorona lentamente hasta que no quedan nada más que cimientos cubiertos de maleza y una vaga memoria en los libros de historia local. Pero algo extraño empezó a suceder a principios del nuevo milenio. El castillo comenzó a atraer visitantes, no turistas organizados ni grupos escolares, sino personas individuales que llegaban por su cuenta, atraídas por las fotografías que circulaban en Internet, por los artículos en blogs de viajes alternativos, por ese impulso humano de ver con los propios ojos los lugares que otros consideran perdidos. Eran exploradores urbanos, fotógrafos aficionados, jóvenes que buscaban escenarios dramáticos para sus redes sociales. Llegaban en grupos pequeños, esquivando las advertencias de peligro, trepando por muros derruidos, adentrándose en habitaciones que no habían visto presencia humana en décadas. Las imágenes que compartían en línea tenían un poder magnético. Salones donde los rayos de sol entraban por techos colapsados, iluminando pilas de escombros. Escaleras cubiertas de musgo que parecían conducir a mundos olvidados. Ventanas sin cristales enmarcando vistas de montañas envueltas en niebla. La estética de la decadencia romántica encontró en el castillo del Líbano uno de sus escenarios más fotogénicos. Las visitas no autorizadas se multiplicaron. Cada fin de semana llegaban más curiosos. Algunos trataban el lugar con respeto, limitándose a fotografiar y contemplar. Otros dejaban basura, pintaban grafitis, se llevaban trozos de piedra o madera como recuerdos. El castillo estaba siendo redescubierto, pero ese redescubrimiento traía sus propios problemas. Los herederos, alertados por las autoridades locales sobre el creciente tráfico de visitantes, se vieron forzados a tomar una decisión que habían postergado durante generaciones. O hacían algo con la propiedad, o la perdían definitivamente. Las opciones eran limitadas. Restaurar el castillo a su estado original habría costado una fortuna que nadie tenía. Venderlo parecía imposible porque ningún comprador cuerdo querría asumir semejante responsabilidad. Donarlo al Estado implicaba navegar un laberinto burocrático que podía tomar décadas. Al final, la solución fue un compromiso imperfecto. Los herederos llegaron a un acuerdo con las autoridades departamentales para declarar el castillo Patrimonio Cultural de la región. Esto no significaba una restauración completa, pero sí garantizaba cierta protección legal y abría la puerta a fondos públicos para trabajos de conservación básica. Los primeros trabajos de estabilización comenzaron a mediados de la primera década del 2000. No era una restauración en el sentido estricto de la palabra. Nadie pretendía devolver el castillo a su aspecto original, con sus muebles franceses y sus jardines versallescos. El objetivo era mucho más modesto: evitar que se cayera por completo. Se reforzaron los muros que amenazaban con desplomarse. Se cubrieron algunas secciones del techo
para proteger el interior de la lluvia. Se limpiaron los escombros más peligrosos. Se crearon senderos señalizados para que los visitantes pudieran recorrer las zonas más seguras sin arriesgar la vida. El resultado fue extraño y fascinante a partes iguales. El castillo quedó en un estado intermedio entre ruina y monumento. Algunas zonas lucían casi presentables, con sus paredes consolidadas y sus pisos estabilizados. Otras seguían siendo puro escombro, ventanas vacías abiertas al cielo, habitaciones donde la vegetación había tomado posesión definitiva. Este estado híbrido resultó tener su propio atractivo. Los visitantes que llegaban no esperaban encontrar un palacio restaurado. Venían precisamente a ver las ruinas, a experimentar la melancolía de los sueños rotos, a imaginar cómo había sido la vida entre esas paredes cuando todo brillaba y nada se desmoronaba. El castillo del Líbano se convirtió, casi sin proponérselo, en un destino turístico de culto. No era un turismo masivo ni organizado. No había autobuses de excursionistas ni tiendas de recuerdos. Pero cada vez más personas hacían el viaje hasta esas montañas remotas del Tolima para ver con sus propios ojos el palacio maldito del que hablaban en Internet. Las historias de fantasmas ayudaban a alimentar el interés. El castillo aparecía regularmente en listas de lugares embrujados de Colombia. Programas de televisión sobre fenómenos paranormales enviaban equipos a grabar en sus pasillos oscuros. YouTubers especializados en exploración urbana publicaban vídeos que acumulaban cientos de miles de visualizaciones. Todo esto creaba un círculo virtuoso o vicioso, según se mire. Más atención mediática traía más visitantes. Más visitantes generaban más contenido en redes sociales. Más contenido atraía aún más curiosos. El castillo que había sido olvidado durante décadas ahora aparecía constantemente en feeds de Instagram y videos de TikTok. Las autoridades locales empezaron a ver una oportunidad. La región del Líbano, como tantas zonas rurales colombianas, sufría las consecuencias del declive de la economía tradicional. El café ya no era el oro líquido de antaño. Los jóvenes emigraban a las ciudades buscando oportunidades que el campo no podía ofrecer. Los pueblos se vaciaban lentamente. El turismo podía ser una alternativa. Y el castillo, con su historia dramática y su fotogénica decadencia, era el activo más valioso que la región tenía para atraer visitantes. Se crearon programas para promover el turismo cultural en la zona. Se mejoraron los accesos, aunque seguían siendo caminos de tierra en su mayor parte. Se formaron guías locales que podían acompañar a los visitantes y contarles la historia del lugar. Se establecieron pequeños negocios de hospedaje y alimentación en los pueblos cercanos. El castillo del Líbano estaba experimentando algo que nadie había previsto: una segunda vida como atracción turística. Pero esta segunda vida traía sus propias complicaciones y contradicciones. La primera contradicción era la más obvia. El castillo atraía visitantes precisamente porque estaba en ruinas. Si se restauraba completamente, perdería gran parte de su atractivo. La gente no venía a ver un palacio bonito, venía a ver un sueño destruido. La decadencia era el producto, no el problema. Esto creaba un dilema para los responsables de su conservación. ¿Cuánto había que restaurar? ¿Dónde estaba el límite entre preservar y destruir el encanto de la ruina? Cada intervención que hacía el lugar más seguro y accesible también lo hacía un poco menos auténtico, un poco menos salvaje, un poco menos fascinante. La segunda contradicción tenía que ver con la historia que se contaba. Los turistas querían escuchar una historia emocionante, llena de drama y misterio. Querían fantasmas, maldiciones, tragedias románticas. La realidad era más prosaica y más incómoda. La verdadera historia del castillo del Líbano
era una historia de desigualdad, de explotación, de un hombre que acumuló una fortuna gracias al trabajo de miles de campesinos y la gastó en satisfacer su propio ego. Era una historia de obreros anónimos que construyeron el palacio en condiciones penosas. Era una historia de sirvientes que dedicaron sus vidas a mantener funcionando una máquina de lujo que no les beneficiaba en nada. Esa historia incomodaba. No era la historia que los visitantes querían escuchar mientras hacían fotos para sus redes sociales. No era la historia que las autoridades turísticas querían promover. No era la historia que vendía. Así que se simplificaba, se romantizaba, se convertía en algo más digerible. Carlos Arturo pasaba de ser un empresario despiadado a ser un soñador visionario. Los obreros desaparecían del relato o se mencionaban de pasada. La explotación se convertía en esfuerzo. La desigualdad se convertía en ambición. El castillo del Líbano se transformaba en una postal bonita de un pasado que nunca existió exactamente así. La tercera contradicción era económica. El turismo generaba ingresos para la región, sí, pero esos ingresos se distribuían de manera muy desigual. Los hoteles y restaurantes que se beneficiaban del flujo de visitantes generalmente pertenecían a inversores de fuera, no a los habitantes locales. Los guías turísticos ganaban sueldos modestos, mientras las agencias de viajes se llevaban la mayor parte del beneficio. Los descendientes de aquellos obreros que habían construido el castillo con sus propias manos, ahora servían café a los turistas que venían a admirar la obra de sus antepasados. El castillo seguía generando desigualdad, aunque de formas diferentes a las de un siglo atrás. Nada de esto hacía que la experiencia de visitar el castillo fuera menos poderosa o menos significativa. Simplemente añadía capas de complejidad que la mayoría de visitantes preferían ignorar. Porque hay algo en estos lugares que nos atrae más allá de la historia oficial y las contradicciones incómodas. Cuando uno camina por los pasillos del castillo del Líbano, cuando atraviesa salones donde la luz entra sesgada por ventanas rotas, cuando sube escaleras que crujen bajo cada paso, cuando se asoma a balcones que dan a jardines salvajes, siente algo difícil de explicar con palabras. Es una mezcla de melancolía y asombro, de tristeza y fascinación. Es la sensación de estar tocando el tiempo con las manos, de ver cómo pasan los años concentrados en las grietas de una pared, en el musgo que cubre una moldura, en el óxido que devora una reja de hierro. Los lugares abandonados nos confrontan con verdades que preferimos no pensar demasiado. Nos recuerdan que todo es temporal, que nuestras casas, nuestras posesiones, nuestros logros están destinados a desaparecer, que el tiempo siempre gana al final. El castillo del Líbano es un memento mori hecho de piedra y ladrillo, una meditación arquitectónica sobre la vanidad humana, un monumento involuntario a la fragilidad de nuestros sueños. Y quizá por eso nos fascina tanto, porque nos permite enfrentar esas verdades incómodas desde una distancia segura. Podemos mirar la ruina ajena y sentir la punzada de la mortalidad sin que nos afecte directamente. Podemos contemplar el fracaso de Carlos Arturo y sentirnos secretamente aliviados de que no sea el nuestro. O quizá nos fascina por algo más, simple y más humano. Quizá simplemente nos gusta la belleza, incluso cuando viene envuelta en destrucción. Quizá hay algo en la combinación de naturaleza y arquitectura, de verde salvaje contra piedra labrada, que despierta respuestas estéticas profundas. Quizá las ruinas son hermosas y no necesitamos buscar explicaciones más complicadas. Sea cual sea la razón, el castillo del Líbano sigue atrayendo visitantes año tras año. Y cada uno de ellos se lleva una experiencia diferente, una interpretación personal de lo que significan esas paredes agrietadas
y esos jardines invadidos por la selva. Algunos ven un símbolo del pasado oligárquico de Colombia, un recordatorio de tiempos en que la riqueza se concentraba en pocas manos mientras la mayoría vivía en la miseria. Otros ven una historia de amor frustrado, porque las leyendas locales han añadido romances trágicos al relato original, amantes separados por la muerte, promesas incumplidas, corazones rotos que supuestamente explican los fenómenos paranormales del lugar. Otros ven simplemente un sitio fotogénico, un escenario perfecto para sesiones de fotos artísticas o producciones audiovisuales. El castillo ha aparecido en videoclips musicales, cortometrajes, anuncios publicitarios. Su estética ruinosa es un recurso visual que sigue generando valor económico un siglo después de su construcción. Y otros, quizá los más honestos, no ven nada en particular. Simplemente disfrutan del paseo, de la sensación de aventura, de contar después que estuvieron en un castillo abandonado en medio de las montañas colombianas. No buscan significados profundos ni reflexiones existenciales. Solo quieren una experiencia diferente, un recuerdo que compartir, una historia que contar. Todas estas miradas coexisten en el mismo espacio físico. El castillo del Líbano es suficientemente grande y suficientemente ambiguo como para albergarlas a todas. Pero hay una pregunta que ninguna de estas miradas termina de responder. Una pregunta que flota en el aire cuando uno recorre los pasillos vacíos y contempla las paredes agrietadas. ¿Por qué construimos cosas así? No me refiero solo a Carlos Arturo y su castillo particular. Me refiero a todos los castillos, todos los palacios, todas las mansiones desproporcionadas que los seres humanos hemos levantado a lo largo de la historia. Desde las pirámides de Egipto hasta los rascacielos de Dubái, desde Versalles hasta las megamansiones de los multimillonarios contemporáneos. ¿Qué impulso nos lleva a construir más grande, más lujoso, más extravagante de lo que cualquier necesidad práctica justificaría? La respuesta obvia es el poder. Construimos grande para mostrar que podemos, para demostrar nuestra riqueza, nuestra influencia, nuestra capacidad de movilizar recursos que otros no tienen. Los castillos son declaraciones de dominación traducidas a piedra. Pero esa respuesta parece incompleta. Porque el poder se puede demostrar de muchas maneras y no todas implican construir edificios monumentales. Hay algo más específico en la arquitectura grandiosa, algo que la hace particularmente atractiva para quienes tienen los medios de financiarla. Quizá tiene que ver con la permanencia. Los edificios duran más que las personas. Cuando Carlos Arturo decidió construir su castillo, sabía que él moriría, pero las paredes quedarían. El castillo era su forma de extenderse más allá de su propia vida, de dejar una marca en el mundo que sobreviviría a su cuerpo mortal. Esta aspiración a la permanencia es profundamente humana. Todos queremos que algo de nosotros perdure. Tenemos hijos, escribimos libros, plantamos árboles, construimos edificios. Son diferentes estrategias para el mismo fin: engañar a la muerte, aunque sea parcialmente. Carlos Arturo eligió la estrategia más visible y más costosa. Y en cierto sentido, funcionó. Aquí estamos, un siglo después, hablando de él, contando su historia, visitando su castillo. Su nombre no se ha olvidado. Su sueño, aunque convertido en ruina, sigue existiendo. Pero la ironía es cruel. Carlos Arturo quería ser recordado como un constructor de belleza, como un hombre de visión y buen gusto que trajo la elegancia europea a las montañas colombianas. Y en cambio, es recordado como el constructor de una ruina, como ejemplo de ambición desmedida y fracaso espectacular. Su monumento a la permanencia se ha convertido en símbolo de lo efímero. Quizá esa es la lección más profunda
que el castillo del Líbano tiene para ofrecernos. No podemos controlar cómo seremos recordados. Podemos construir los edificios más grandes, acumular las fortunas más impresionantes, dejar los legados más elaborados. Pero al final, el significado de todo eso será decidido por otros, por generaciones futuras que interpretarán nuestra vida según sus propios criterios. Carlos Arturo murió creyendo que había construido algo grandioso. Sus herederos lo experimentaron como una carga imposible. Los saqueadores lo vieron como una fuente de materiales. Los visitantes actuales lo ven como una atracción turística o un escenario fotogénico. Cada generación proyecta sus propios valores sobre las mismas piedras. Y las piedras no protestan. Las piedras simplemente están ahí, silenciosas, dejándose interpretar. El castillo del Líbano, hoy, es muchas cosas a la vez. Es un monumento arquitectónico de valor histórico. Es un destino turístico que genera ingresos para la región. Es un lugar de leyendas y supuestos fenómenos paranormales. Es un escenario para producciones audiovisuales. Es un símbolo de la desigualdad pasada y presente de Colombia. Es una meditación sobre el paso del tiempo y la vanidad humana. Es todo eso, y probablemente más. Porque los lugares, como las personas, son demasiado complejos para ser reducidos a una sola interpretación. Lo que está claro es que el castillo sigue vivo, a su manera. No la vida que Carlos Arturo imaginó, con fiestas, elegantes y salones brillantes, sino una vida diferente, más extraña, más melancólica, pero vida al fin. Cada visitante que cruza sus puertas desvencijadas añade un capítulo a su historia. Cada fotografía que se comparte en redes sociales extiende su presencia más allá de las montañas del Tolima. Cada conversación como esta, cada documental, cada artículo, mantiene viva la memoria de un lugar que debería haber desaparecido hace mucho tiempo. El castillo del Líbano se niega a morir. Y esa terquedad tiene algo de admirable, algo de conmovedor. Como si las piedras hubieran absorbido algo de la obstinación de su creador. Como si el sueño de Carlos Arturo, aunque deformado y transfigurado, siguiera latiendo en algún lugar entre los muros agrietados. O quizá es solo que nosotros, los que miramos, necesitamos creer que hay algo más que ruina y olvido. Necesitamos encontrar significado en las piedras caídas, esperanza en la decadencia, belleza en la destrucción. Porque si el castillo del Líbano puede sobrevivir a todo lo que ha enfrentado, quizá nosotros también podemos sobrevivir a nuestras propias ruinas. Quizá esa es la verdadera razón por la que estos lugares nos fascinan. No porque nos recuerden la muerte, sino porque nos muestran que hay formas de seguir existiendo después de que todo parece perdido. El castillo está en ruinas, sí, pero las ruinas siguen en pie. Y mientras sigan en pie, la historia continúa. Hay algo que todavía no hemos explorado con la profundidad que merece. Algo que ocurre en las sombras de esta historia, lejos de los salones decorados y las fiestas elegantes. Es la historia de los que no tienen nombre en los libros, de los que construyeron el sueño de otro con sus propias manos y nunca recibieron más que un salario miserable a cambio. Porque el castillo del Líbano no se levantó solo. No apareció por arte de magia en esa colina del Tolima. Cada piedra fue colocada por alguien. Cada viga fue levantada por brazos humanos. Cada detalle ornamental fue tallado por manos que sangraban y se agrietaban con el esfuerzo. Se estima que durante los años de construcción más intensos, entre 200 y 300 trabajadores participaron simultáneamente en la obra. Campesinos de la región que abandonaban sus parcelas para ganarse un jornal en el proyecto más ambicioso que habían visto en sus vidas. Hombres que llegaban caminando desde pueblos lejanos,
atraídos por la promesa de trabajo estable en tiempos de incertidumbre económica. No eran albañiles profesionales ni artesanos especializados. Eran agricultores que sabían manejar el azadón y la machete, pero que nunca habían visto un plano arquitectónico ni habían trabajado con los materiales exóticos que Carlos Arturo hacía traer desde Europa. Tuvieron que aprender sobre la marcha, a mezclar mortero con las proporciones exactas, a cortar piedra siguiendo líneas precisas, a levantar andamios de madera que alcanzaran alturas vertiginosas, a manipular vitrales frágiles que valían más que todo lo que ellos ganarían en años de trabajo. Los accidentes eran inevitables. Caídas desde los andamios que dejaban hombres lisiados de por vida, dedos aplastados por piedras mal manejadas, hernias causadas por cargar pesos excesivos, enfermedades respiratorias provocadas por el polvo de la construcción y el humo de las hogueras donde se calentaban en las madrugadas frías. No existía seguro médico. No había indemnizaciones por accidentes laborales. Si un trabajador se lesionaba, simplemente dejaba de cobrar. Si moría, su familia quedaba desamparada. El único recurso era la caridad del patrón, y Carlos Arturo no era conocido precisamente por su generosidad con los de abajo. Los registros de la época son escasos y fragmentarios, pero las historias orales que han sobrevivido pintan un cuadro desolador. Se habla de jornadas de 12 o 14 horas, comenzando antes del amanecer y terminando cuando la luz ya no permitía trabajar. Se habla de comidas escasas, apenas suficientes para mantener el cuerpo funcionando. Se habla de supervisores brutales que no dudaban en usar el látigo contra quienes consideraban perezosos o insubordinados. Había niños trabajando en la obra, no como aprendices en un sentido formativo, sino como mano de obra barata para tareas que no requerían fuerza adulta, pero sí cuerpos pequeños y ágiles. Niños que subían por huecos estrechos, que alcanzaban lugares inaccesibles para los adultos, que cargaban ladrillos de un lado a otro durante horas interminables. Las mujeres también participaban, aunque su trabajo era menos visible. Cocinaban para los trabajadores, lavaban la ropa de los supervisores, limpiaban los espacios ya terminados. Algunas trabajaban directamente en la construcción, cargando materiales, mezclando mortero, realizando las tareas consideradas menos técnicas. Toda esta masa humana vivía en condiciones precarias. Los que venían de lejos dormían en campamentos improvisados, cerca de la obra, chozas de barro y paja que no ofrecían protección contra el frío de las noches ni contra las lluvias torrenciales de la temporada húmeda. Los que vivían más cerca caminaban horas cada día para llegar al trabajo y volver a casa. El contraste con el lujo que estaban construyendo era obsceno. Mientras levantaban salones diseñados para albergar fiestas elegantes, ellos dormían en el suelo. Mientras instalaban sistemas de calefacción importados de Europa, ellos temblaban de frío en las madrugadas. Mientras colocaban vitrales que representaban escenas de la mitología clásica, ellos no sabían leer ni escribir. Carlos Arturo rara vez visitaba la obra personalmente. Cuando lo hacía, era un evento que alteraba la rutina del campamento. Los supervisores gritaban órdenes para que todo estuviera en orden, para que los trabajadores mostraran respeto, para que nada desagradara al patrón. Él recorría los avances con mirada crítica, señalando defectos, exigiendo correcciones, nunca satisfecho del todo con lo que veía. Para los trabajadores, esas visitas eran momentos de tensión extrema. Cualquier error podía significar el despido o algo peor. Había historias de hombres golpeados por haber hecho algo que desagradó al Señor. Historias de familias expulsadas de las tierras que arrendaban a Carlos Arturo porque un miembro había cometido alguna falta en la construcción. El poder que él ejercía sobre esas vidas
era casi absoluto. En esa región y en esa época, Carlos Arturo era más que un empleador. Era prácticamente un señor feudal, con capacidad de decidir sobre el destino de cientos de personas que dependían de su buena voluntad para sobrevivir. Y sin embargo, esos trabajadores anónimos crearon algo extraordinario. Con herramientas rudimentarias y conocimientos improvisados, levantaron un edificio que desafiaba todo lo que conocían. Torres que se alzaban hacia el cielo, arcos que parecían sostener el aire, escaleras que serpenteaban elegantemente entre los pisos. Hay una contradicción profunda en esto. La belleza del castillo fue creada por manos explotadas. El refinamiento que tanto impresionaba a los visitantes fue producido por trabajadores que vivían en condiciones miserables. La elegancia europea que Carlos Arturo tanto valoraba fue materializada por campesinos colombianos que nunca habían salido de su región. Esta contradicción no es exclusiva del castillo del Líbano. Es la contradicción fundamental de casi toda la arquitectura monumental de la historia humana. Las pirámides fueron construidas por esclavos o trabajadores forzados. Los palacios europeos fueron levantados por siervos que no tenían derecho a entrar por la puerta principal. Las mansiones de los ricos siempre han sido construidas por los pobres. Pero conocer esta realidad no la hace menos perturbadora. Cuando caminamos por los pasillos del castillo, admirando las molduras y los arcos, estamos admirando el producto del sufrimiento humano. Cuando fotografiamos las ruinas para nuestras redes sociales, estamos inmortalizando un monumento a la desigualdad. Esto no significa que debamos dejar de visitar estos lugares o dejar de encontrarlos hermosos. Pero quizá deberíamos hacerlo con más conciencia. Quizá deberíamos recordar, mientras admiramos la belleza, que esa belleza tuvo un precio que pagaron otros. Los nombres de esos trabajadores se han perdido para siempre. No hay placas conmemorativas que los recuerden. No hay registros que permitan reconstruir sus vidas. Son fantasmas anónimos cuya única huella visible son las piedras que colocaron, las paredes que levantaron, el edificio que crearon con sus cuerpos agotados. Si el castillo del Líbano está embrujado, quizá no es por el espíritu de Carlos Arturo. Quizá son los espíritus de esos cientos de trabajadores sin nombre los que vagan por los pasillos, los que producen los ruidos inexplicables, los que se asoman a las ventanas vacías. Quizá están buscando el reconocimiento que nunca recibieron en vida. O quizá solo están descansando finalmente, ahora que el castillo ya no es el palacio de un rico, sino una ruina que pertenece a todos y a nadie. La historia de los sirvientes que mantuvieron funcionando el castillo después de su construcción es igualmente olvidada, pero igualmente significativa. Cuando el castillo del Líbano estaba en su apogeo, durante los años 20 y 30 del siglo pasado, necesitaba un ejército de empleados para funcionar. No era como las casas modernas, donde unas pocas personas pueden mantener funcionando un hogar gracias a la tecnología. Era una máquina compleja que requería trabajo humano constante. Había cocineros que preparaban comidas elaboradas para la familia y sus invitados. Pinches de cocina que lavaban los platos, pelaban las verduras, encendían los fogones. Sirvientes que ponían la mesa, servían los alimentos, retiraban los platos, todo siguiendo un protocolo estricto que imitaba las costumbres de las grandes casas europeas. Había doncellas que limpiaban las habitaciones, tendían las camas, lavaban y planchaban la ropa. Lacayos que atendían la puerta, recibían a los visitantes, llevaban mensajes de un lugar a otro. Cocheros que cuidaban los caballos y conducían los carruajes cuando la familia salía. Había jardineros que luchaban constantemente contra la naturaleza tropical para mantener los jardines europeos en condiciones presentables.
guardias que vigilaban la propiedad día y noche, protegiéndola de ladrones y curiosos, personal de mantenimiento que reparaba las averías constantes que un edificio de esa complejidad generaba. En total, entre 50 y 70 personas trabajaban permanentemente en el castillo durante los años de esplendor. Muchas de ellas vivían en el propio edificio, en habitaciones pequeñas y sin lujos, ubicadas en las zonas de servicio, lejos de los espacios nobles donde la familia hacía su vida. La estructura social del castillo era una réplica en miniatura de la sociedad de la época. Arriba, literalmente, en las habitaciones principales de los pisos superiores, vivía la familia propietaria. Abajo, en los sótanos y las dependencias de servicio, vivía el personal que hacía posible esa vida de lujo. Los sirvientes tenían sus propias jerarquías internas. El mayordomo era la máxima autoridad entre el personal de servicio, responsable de coordinar todo el funcionamiento de la casa y de mantener la disciplina entre los empleados. El ama de llaves supervisaba el trabajo de las doncellas y controlaba las provisiones. El jefe de cocina mandaba sobre todo lo relacionado con la alimentación. Debajo de estos cargos superiores estaban los empleados rasos, que realizaban el trabajo físico duro y que tenían poco margen para cuestionar las órdenes que recibían. Un sirviente que desagradara a sus superiores podía ser despedido inmediatamente, sin indemnización ni referencias que le permitieran encontrar otro empleo. Las condiciones de trabajo eran exigentes. Los sirvientes se levantaban antes que la familia para tener todo preparado cuando los señores despertaran. Se acostaban después, una vez que todas las tareas del día estaban completadas. Sus días libres eran escasos, quizá uno al mes si tenían suerte. Sus salarios, aunque mejores que los de los campesinos de la zona, apenas les permitían sobrevivir. Pero el empleo en el castillo tenía sus ventajas. Ofrecía estabilidad en una época de incertidumbre económica. Proporcionaba alojamiento y alimentación, lo que reducía los gastos personales. Y daba un cierto estatus social, porque trabajar para una familia tan importante era considerado un privilegio. Muchos sirvientes pasaron décadas enteras en el castillo. Entraban jóvenes y salían viejos, habiendo dedicado la mayor parte de sus vidas adultas al servicio de una familia que probablemente nunca los vio como personas completas, sino como funciones necesarias para el funcionamiento del hogar. Cuando la crisis económica golpeó y Carlos Arturo tuvo que empezar a reducir gastos, los sirvientes fueron las primeras víctimas. Se despidió a los considerados menos esenciales. Se redujeron los salarios de los que quedaban. Se cerraron partes del castillo para disminuir la carga de trabajo y el número de empleados necesarios. Para muchos de esos sirvientes, el despido fue una catástrofe. Habían pasado años trabajando en el castillo, sin desarrollar otras habilidades, sin construir redes de contactos fuera de esa burbuja. De pronto se encontraban en la calle, sin empleo, sin ahorros, sin perspectivas claras. Algunos encontraron trabajo en otras casas de la región, aunque ninguna tenía el tamaño ni el prestigio del castillo. Otros volvieron al campo, a las labores agrícolas que habían abandonado años atrás. Otros emigraron a las ciudades buscando oportunidades en un mundo que les resultaba completamente ajeno. Sus historias se perdieron en el anonimato de la pobreza. Nadie escribió sobre ellos. Nadie registró sus nombres ni sus destinos. Fueron absorbidos por la masa de colombianos pobres que luchaban por sobrevivir en un país profundamente desigual. Solo quedaron algunas historias transmitidas oralmente de generación en generación. Historias de abuelas que habían trabajado en el castillo y que contaban a sus nietos cómo era la vida allí. Historias de viejos que recordaban haber visto las fiestas desde la distancia sin poder participar. Historias de familias enteras cuyas vidas habían sido moldeadas por su relación con ese edificio imposible.
Estas historias forman un contrapunto necesario a la narrativa oficial del Castillo del Líbano. La narrativa que habla de elegancia y visión, de sueños europeos y ambición admirable. La narrativa que presenta a Carlos Arturo como un pionero romántico en lugar de como un explotador que construyó su sueño sobre el trabajo de otros. Ambas narrativas son verdaderas, a su manera. Carlos Arturo fue efectivamente un hombre de visión que creó algo extraordinario. Y también fue un hombre que explotó a cientos de personas para satisfacer su ego. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La complejidad moral de la historia humana no admite simplificaciones. Los héroes también son villanos. Los villanos también son héroes. Y la mayoría de las personas, incluidos los constructores de castillos, son simplemente seres humanos complicados, que hacen cosas buenas y malas en proporciones variables. El Castillo del Líbano es un monumento a esa complejidad. Es hermoso y es terrible. Es admirable y es reprochable. Es un logro arquitectónico extraordinario y es un símbolo de injusticia social. Es todo eso junto, sin que una verdad anule las otras. Y quizá eso es lo más valioso que podemos aprender de él, que la realidad es más compleja de lo que nos gustaría, que las historias que contamos sobre el pasado son siempre simplificaciones, que siempre hay voces que no escuchamos, perspectivas que ignoramos, vidas que olvidamos. Cuando visitamos el Castillo del Líbano, estamos visitando todas esas capas de historia superpuestas. El sueño de Carlos Arturo, el sudor de los trabajadores, el servicio silencioso de los empleados, el abandono de los herederos, el saqueo de los oportunistas, la curiosidad de los visitantes contemporáneos. Todas esas historias conviven en el mismo espacio, resonando en los muros agrietados, flotando en el aire húmedo de los salones vacíos. Y todas merecen ser contadas. La pregunta de cómo financió Carlos Arturo su castillo merece una exploración más profunda, porque las respuestas revelan mucho sobre la economía colombiana de principios del siglo XX y sobre las dinámicas de poder que permitían que unos pocos acumularan fortunas mientras la mayoría vivía en la miseria. El café fue la fuente principal de riqueza, eso está claro. Pero el café por sí solo no explica todo. Había muchos cafeteros en el Tolima y ninguno de ellos construyó castillos europeos en las montañas. Lo que distinguía a Carlos Arturo era su control sobre toda la cadena de valor. No se limitaba a cultivar café en sus fincas. Compraba la producción de pequeños agricultores a precios que él mismo fijaba, aprovechando su posición dominante en el mercado local. Controlaba el transporte de los granos desde las fincas hasta los puntos de exportación. Tenía relaciones privilegiadas con los compradores internacionales que le permitían obtener mejores precios que sus competidores. Era lo que hoy llamaríamos integración vertical. Carlos Arturo no era solo un productor, era un intermediario, un transportista, un exportador. Cada eslabón de la cadena añadía márgenes de beneficio que se acumulaban en sus bolsillos. También prestaba dinero. En una época sin bancos rurales ni sistemas de crédito accesibles, los pequeños agricultores dependían de prestamistas privados para financiar sus cosechas. Carlos Arturo ofrecía préstamos a tasas de interés que hoy consideraríamos usurarias. Cuando los deudores no podían pagar, se quedaba con sus tierras. Así fue ampliando su imperio poco a poco. Cada crisis económica, cada mala cosecha, cada familia arruinada, era una oportunidad para adquirir más propiedades a precios de ganga. Lo que para otros era desgracia, para él era negocio. Este modelo de acumulación no era exclusivo de Carlos Arturo. Era el modelo dominante en el campo colombiano de la época. Una pequeña élite de terratenientes controlaba la tierra, el crédito y el comercio, mientras la mayoría de la población rural
trabajaba para ellos en condiciones de semiesclavitud. La diferencia era que Carlos Arturo convertía esa riqueza en algo visible, espectacular, imposible de ignorar. Mientras otros terratenientes vivían con relativa modestia, guardando sus fortunas para las generaciones futuras, él gastaba sin medida en satisfacer su fantasía europea. El castillo era, en cierto sentido, una forma de consumo ostentoso. Una demostración pública de riqueza diseñada para impresionar, para generar envidia, para establecer sin lugar a dudas quién era el hombre más poderoso de la región. Había también motivaciones políticas. En la Colombia de principios del siglo XX, la riqueza y el poder político iban de la mano. Los terratenientes eran automáticamente figuras de influencia, y sus propiedades eran símbolos de esa influencia. Un hombre que podía construir un castillo europeo era un hombre que merecía respeto, que podía hablar de igual a igual con los políticos de la capital, que debía ser tomado en cuenta en las decisiones importantes. Carlos Arturo cultivaba esas conexiones políticas con la misma dedicación que cultivaba su café. Invitaba a políticos y funcionarios a sus fiestas, financiaba campañas electorales, hacía favores que esperaba ver devueltos cuando fuera necesario. El castillo era escenario de encuentros que mezclaban lo social con lo político, donde se cerraban acuerdos y se tejían alianzas. En una época en que los partidos políticos colombianos estaban profundamente divididos y la violencia entre liberales y conservadores era endémica, tener buenas relaciones con ambos bandos era esencial para proteger los negocios. Carlos Arturo aprendió a navegar esas aguas peligrosas, manteniendo amistades en todos los lados, sin comprometerse demasiado con ninguno. Su castillo era territorio neutral, un lugar donde enemigos políticos podían encontrarse en terreno civilizado, donde las diferencias se suavizaban con champán francés y conversaciones sobre arte y arquitectura. Este papel de anfitrión neutral le daba una influencia que iba más allá de su riqueza material. Pero toda esa sofisticada estrategia política no pudo protegerlo de las fuerzas económicas globales que escapaban a su control. Cuando llegó la crisis del 29, cuando el precio del café se desplomó, cuando los compradores internacionales desaparecieron, todas sus conexiones políticas resultaron inútiles. El sistema económico que le había permitido construir el castillo se volvió contra él. Los pequeños agricultores que antes le vendían su café ya no tenían nada que vender. Los deudores que antes le pagaban intereses estaban arruinados y no podían pagar nada. Las tierras que había acumulado ya no valían lo que antes porque nadie podía comprarlas. Carlos Arturo descubrió lo que muchos millonarios han descubierto a lo largo de la historia: que la riqueza es más frágil de lo que parece, que las fortunas pueden evaporarse tan rápido como se construyeron, que el poder económico es siempre temporal y condicional. El castillo, ese símbolo de poder y permanencia, resultó ser su mayor vulnerabilidad. Mientras otros terratenientes reducían gastos y esperaban tiempos mejores, él tenía un elefante blanco que devoraba recursos sin cesar. No podía simplemente cerrar el castillo y olvidarse de él. Las paredes seguían deteriorándose, los jardines seguían creciendo salvajes, los impuestos seguían acumulándose. Vender el castillo era imposible porque nadie quería comprarlo. Mantenerlo era imposible porque no había dinero. Abandonarlo significaba admitir el fracaso de toda una vida, reconocer que su sueño había sido una locura desde el principio. Carlos Arturo eligió no abandonar. Siguió luchando hasta el final, vendiendo tierras, despidiendo empleados, recortando gastos, haciendo todo lo posible por mantener viva aunque fuera una versión reducida de su sueño. Pero era una batalla perdida de antemano. Cuando murió, lo único que dejó a sus herederos fue el castillo y las deudas. El imperio cafetero había desaparecido. Las tierras estaban vendidas o hipotecadas.
Las conexiones políticas ya no valían nada sin la riqueza que las sustentaba. El castillo quedó ahí, como un fantasma del pasado, recordando a todos lo que Carlos Arturo había sido y lo que había terminado siendo. El presente del castillo del Líbano es una paradoja que Carlos Arturo jamás habría podido imaginar. Hoy, más de un siglo después de que se colocara la primera piedra, el castillo sigue en pie. No como él lo soñó, con sus salones brillantes y sus fiestas elegantes, sino como algo completamente diferente. Algo que quizá tiene más valor del que él habría reconocido. Cada fin de semana, decenas de personas hacen el viaje hasta esas montañas remotas del Tolima. Llegan en carros que apenas pueden transitar los caminos de tierra, en motos que sortean los baches, algunos incluso caminando las últimas horas cuando el terreno se vuelve demasiado difícil para los vehículos. No vienen buscando lujo. No esperan encontrar un palacio restaurado con guías en uniforme y tiendas de recuerdos. Vienen precisamente porque el castillo es lo que es. Una ruina hermosa, un sueño roto, un monumento involuntario a la fragilidad de las ambiciones humanas. Los visitantes que llegan hoy son muy diferentes de los invitados que Carlos Arturo recibía en sus fiestas. No son políticos influyentes ni empresarios adinerados. Son estudiantes universitarios que ahorran durante meses para hacer el viaje. Son fotógrafos aficionados que buscan el encuadre perfecto entre las paredes cubiertas de musgo. Son familias de clase media que quieren mostrar a sus hijos algo diferente, algo que no encontrarán en los centros comerciales ni en las playas turísticas. Son, en su mayoría, personas comunes que sienten curiosidad por un lugar que han visto en Internet o del que han escuchado hablar en conversaciones casuales. Y esa democratización del castillo tiene algo de justicia poética. Un edificio que fue construido para impresionar a las élites, ahora está abierto a cualquiera que tenga la curiosidad y la determinación de llegar hasta él. Un espacio que fue diseñado para excluir a la mayoría, ahora pertenece, en cierto sentido, a todos. Los guías locales que acompañan a los visitantes son descendientes de aquellos campesinos que trabajaron en la construcción del castillo o que sirvieron en él durante sus años de esplendor. Cuando cuentan la historia del lugar, están contando también la historia de sus propias familias, de sus abuelos y bisabuelos que participaron de alguna manera en esa empresa desmesurada. Hay una continuidad extraña en esto. Las mismas familias que fueron explotadas por Carlos Arturo ahora ganan su sustento gracias a él, aunque de una manera muy diferente. El castillo que sus antepasados construyeron con sus manos ahora les proporciona empleos como guías, como encargados de los pequeños negocios de comida que han surgido en los alrededores, como conductores que transportan a los visitantes por los caminos difíciles. No es justicia completa, por supuesto. Los descendientes de Carlos Arturo, aunque ya no vivan en el castillo ni controlen la región como antes, siguen perteneciendo a una clase social privilegiada. La desigualdad que permitió construir el castillo sigue existiendo en Colombia, aunque haya tomado formas diferentes. Pero hay algo en esta inversión de roles que merece ser reconocido. El turismo que genera el castillo no es masivo ni especialmente lucrativo. No hay grandes hoteles ni restaurantes elegantes aprovechando el flujo de visitantes. La infraestructura sigue siendo precaria, los servicios básicos escasos, las oportunidades de negocio limitadas. Pero para una región que ha sufrido décadas de violencia, abandono estatal y declive económico, cualquier fuente de ingresos es bienvenida. El castillo se ha convertido en uno de los pocos activos que la zona tiene para atraer atención y recursos del exterior. Las autoridades locales han empezado a entender esto, aunque tardaron mucho en hacerlo. Durante años trataron el castillo como un problema, una propiedad privada en ruinas que generaba quejas de los vecinos, dolores de cabeza burocráticos. Ahora empiezan a verlo como una oportunidad, un recurso turístico
que podría ayudar a revitalizar la economía local. Se han hecho inversiones modestas en mejoras de acceso. Se ha señalizado la ruta para que los visitantes puedan encontrar el camino. Se han creado programas de formación para los guías locales. Se ha declarado el castillo Patrimonio Cultural de la región, lo que abre la puerta a fondos públicos para su conservación. Pero los recursos son escasos y las prioridades muchas. Colombia tiene miles de monumentos históricos que necesitan atención, y el Castillo del Líbano no está entre los más importantes. Las inversiones llegan con cuentagotas, nunca suficientes para una restauración completa, apenas para evitar el colapso total. El resultado es ese estado híbrido que el castillo mantiene hoy. Ni completamente ruina, ni completamente restaurado. Algunas zonas estabilizadas y accesibles, otras todavía peligrosas y cerradas al público. Un equilibrio precario entre la conservación y el abandono que podría romperse en cualquier momento. Un terremoto fuerte, una temporada de lluvias particularmente intensa, un incendio accidental, cualquiera de estos eventos podría acabar definitivamente con lo que queda del castillo. Las estructuras están debilitadas por décadas de deterioro, y no hay garantía de que sobrevivan mucho más tiempo. Esta fragilidad añade urgencia a las visitas. Los que van al Castillo del Líbano saben, aunque no siempre lo piensen conscientemente, que podrían estar viendo algo que no existirá dentro de unos años. Cada fotografía es potencialmente la última imagen de una pared que podría desplomarse mañana. Hay algo inquietante en esta idea, pero también algo que profundiza la experiencia. Ver el castillo hoy es presenciar un proceso de desaparición en cámara lenta. Es ser testigo de cómo el tiempo devora las creaciones humanas, piedra por piedra, viga por viga. Los visitantes más reflexivos salen del castillo con preguntas que no tenían cuando entraron. Preguntas sobre el sentido de construir, sobre la futilidad de la ambición, sobre lo que realmente importa en una vida humana. Carlos Arturo dedicó años de su existencia y cantidades enormes de recursos a levantar ese edificio. Y ahora el edificio se está cayendo, y él lleva décadas muerto, y nadie recuerda sus fiestas elegantes ni sus conexiones políticas. Lo único que queda son piedras agrietadas y historias que se cuentan a turistas curiosos. Hay una lección ahí, aunque no sea fácil articularla. Algo sobre la diferencia entre lo que creemos importante y lo que realmente perdura. Algo sobre cómo nuestros logros más impresionantes pueden convertirse en nuestras cargas más pesadas. Algo sobre la arrogancia de pensar que podemos controlar el futuro construyendo cosas suficientemente grandes y sólidas. El castillo que Carlos Arturo levantó como símbolo de permanencia se ha convertido en el Miño Betzint, símbolo exactamente opuesto. Un recordatorio constante de que nada dura, de que todo se desmorona, de que el tiempo siempre tiene la última palabra. Pero hay otra forma de ver esto, una forma quizá más esperanzadora. El castillo se está cayendo, sí, pero mientras se cae, sigue generando algo. Genera empleos para los guías locales. Genera ingresos para los pequeños negocios de la zona. Genera experiencias para los visitantes que hacen el viaje. Genera conversaciones como esta, reflexiones sobre el pasado y el presente, sobre la riqueza y la pobreza, sobre los sueños y sus consecuencias. En cierto sentido, el castillo está cumpliendo una función que Carlos Arturo nunca imaginó. No la función de impresionar a las élites ni de demostrar poder económico. Una función más modesta, pero quizá más valiosa. La de conectar a las personas con la historia, de provocar reflexión, de recordarnos cosas que preferimos olvidar. Las ruinas tienen ese poder. Nos obligan a pensar en el paso del tiempo de una manera que los edificios intactos no hacen. Un palacio restaurado
nos invita a admirar el pasado como si pudiera volver. Una ruina nos confronta con la verdad de que el pasado está irremediablemente perdido, de que solo quedan fragmentos y memorias. El castillo del Líbano, en su estado actual, es más honesto que cualquier reconstrucción podría ser. Muestra las cicatrices del tiempo sin disimularlas. Exhibe su deterioro sin vergüenza. No pretende ser lo que ya no es. Esta honestidad tiene un valor estético propio. Hay una belleza en las ruinas que los edificios nuevos no pueden igualar. Una belleza que tiene que ver con la imperfección, con la fragilidad, con la evidencia visible del paso de los años. Los fotógrafos que visitan el castillo lo entienden instintivamente. Buscan los ángulos donde la luz entra por los techos rotos creando efectos dramáticos. Enfocan los detalles donde la vegetación está conquistando la piedra. Capturan la tensión entre lo construido y lo natural, entre la voluntad humana y las fuerzas que la desafían. Las imágenes que producen circulan por Internet atrayendo a más visitantes, que a su vez producen más imágenes, en un ciclo que mantiene vivo el interés por el castillo. Es una forma de supervivencia que Carlos Arturo nunca habría previsto. Su castillo sobrevive no a pesar de estar en ruinas, sino precisamente porque está en ruinas. La estética de lo abandonado ha encontrado en el castillo del Líbano uno de sus escenarios más potentes en Colombia. Y esa estética, aunque pueda parecer superficial o modosa, conecta con algo profundo en la psique humana. Nos fascinan los lugares abandonados porque nos permiten imaginar finales. Nuestras propias vidas están llenas de proyectos inacabados, de sueños que no se cumplieron, de relaciones que terminaron mal. Ver un castillo en ruinas es como ver una versión magnificada de nuestras propias experiencias de pérdida y fracaso. Pero también hay algo liberador en esa visión. Si incluso un castillo puede caerse, si incluso las ambiciones más desmesuradas pueden terminar en escombros, entonces quizá nuestros propios fracasos no son tan graves. Quizá la impermanencia es simplemente la condición de todo lo que existe, y no tiene sentido luchar contra ella. El castillo del Líbano ofrece, sin proponérselo, una forma de consuelo existencial. Sus muros agrietados nos dicen que está bien soltar, que está bien aceptar que las cosas se acaban, que no somos menos valiosos por no haber construido algo eterno. Carlos Arturo quiso construir algo eterno y fracasó. Pero ese fracaso ahora sirve para algo. Ayuda a personas que nunca conoció a hacer las paces con sus propias limitaciones. Es un uso del castillo que él jamás habría aprobado, pero que quizá es más importante que cualquier fiesta elegante. El futuro del castillo del Líbano es incierto, como el futuro de casi todo. Hay quienes abogan por una restauración completa, por devolver el edificio a algo parecido a su gloria original. Argumentan que Colombia necesita preservar su patrimonio arquitectónico, que el castillo tiene valor histórico y cultural que merece ser protegido, que una restauración adecuada podría convertirlo en un destino turístico de primer nivel. Hay quienes prefieren dejarlo como está, interviniendo solo lo necesario para evitar el colapso total. Argumentan que la ruina tiene su propio valor, que restaurar el castillo destruiría precisamente lo que lo hace interesante, que hay algo deshonesto en pretender reconstruir un pasado que ya no existe. Hay quienes piensan que habría que dejarlo desaparecer naturalmente, que el castillo ha cumplido su ciclo y que intentar prolongarlo artificialmente es un desperdicio de recursos que podrían usarse mejor en otras cosas. Cada una de estas posiciones tiene argumentos válidos, y probablemente ninguna de ellas se impondrá completamente, porque las decisiones sobre el patrimonio histórico rara vez son claras o definitivas. Lo más probable
es que el castillo siga en ese estado de limbo que ha mantenido durante décadas. Intervenciones puntuales cuando hay fondos disponibles. Deterioro progresivo entre una intervención y la siguiente. Visitas de turistas que llegan atraídos por las imágenes en Internet. Historias que se cuentan y se transforman con cada narración. El castillo del Líbano seguirá siendo lo que ha sido durante mucho tiempo. Un lugar entre mundos. Entre el pasado y el presente, entre la ruina y el monumento, entre el olvido y la memoria. Un lugar que no termina de morir, pero tampoco termina de vivir. Y quizá eso sea lo mejor. Quizá el valor del castillo está precisamente en esa ambigüedad, en esa resistencia a ser clasificado definitivamente. Un castillo completamente restaurado sería solo otro museo. Un castillo completamente desaparecido sería solo otra historia olvidada. Pero un castillo en ruinas activas, un castillo que sigue cambiando y transformándose, es algo más vivo y más interesante que cualquiera de esas alternativas. El tiempo seguirá haciendo su trabajo. Las piedras seguirán cayendo. Los musgos seguirán creciendo. La vegetación seguirá avanzando sobre lo que queda de los jardines. Cada año que pase, el castillo será un poco menos lo que Carlos Arturo construyó y un poco más lo que la naturaleza está reclamando. Pero mientras haya personas que hagan el viaje hasta esas montañas remotas, mientras haya guías que cuenten la historia, mientras haya fotógrafos que capturen las imágenes, mientras haya conversaciones como esta que mantengan viva la memoria, el castillo seguirá existiendo de alguna forma. No la forma que Carlos Arturo imaginó, no la forma de un palacio brillante lleno de fiestas elegantes, sino una forma más modesta, más humana, más acorde con lo que realmente somos. Un monumento a los sueños rotos, una meditación sobre el paso del tiempo. Un recordatorio de que incluso nuestros mayores fracasos pueden terminar sirviendo para algo. La piedra parece eterna, pero lo único que de verdad queda son las historias. Las fortunas cambian, las familias desaparecen, los castillos se desmoronan. Pero mientras alguien cuente lo que pasó, mientras alguien recuerde los nombres, aunque sean solo algunos, mientras alguien se pregunte qué significó todo aquello, algo permanece. El castillo del Líbano es hoy, más que nunca, una historia. Una historia que empezó con la ambición de un hombre y que ahora pertenece a todos los que la escuchan, la cuentan, la transforman con cada nueva narración. Carlos Arturo quiso ser recordado como el constructor de un palacio, y lo es, aunque no de la manera que él esperaba. Es recordado como el constructor de un palacio que se cayó, de un sueño que fracasó, de un monumento a la vanidad humana que ahora sirve para enseñarnos humildad. Quizá eso es más de lo que la mayoría de nosotros conseguiremos dejar atrás. Quizá ser recordado, aunque sea como ejemplo de lo que no hay que hacer, es mejor que ser olvidado completamente. La próxima vez que pases frente a una mansión, quizá recuerdes esto. No es solo una casa, es una máquina de memoria construida sobre vidas, decisiones y sacrificios que casi nadie ve. Es un monumento a alguien que quiso ser más grande que su propia mortalidad. Es una apuesta contra el tiempo que el tiempo siempre termina ganando. El castillo del Líbano sigue ahí, en esas montañas del Tolima, esperando a quien quiera hacer el viaje. Sus paredes agrietadas tienen todavía historias que contar. Sus salones vacíos todavía resuenan con ecos de fiestas que nadie recuerda. Sus jardines salvajes todavía guardan la sombra de los rosales europeos que murieron hace décadas. Si algún día tienes la oportunidad de visitarlo, hazlo. No porque sea un lugar bonito, aunque lo es a su manera. No porque sea un lugar importante, aunque también lo es. Hazlo
porque hay algo que solo se puede entender estando ahí, caminando por esos pasillos donde la luz entra sesgada por ventanas rotas, respirando ese aire húmedo que huele a musgo y a tiempo, sintiendo bajo los pies el suelo que cientos de personas construyeron con sus manos hace un siglo. Hazlo porque los lugares como el Castillo del Líbano nos necesitan. Necesitan que alguien los mire, que alguien los recuerde, que alguien cuente sus historias. Sin esa atención, se desvanecen no solo físicamente, sino también en la memoria. Y con ellos desaparecen las lecciones que pueden enseñarnos. Y hazlo porque tú también lo necesitas. Necesitas recordar que los sueños tienen consecuencias, que las ambiciones tienen costes, que la belleza puede esconder injusticia, que nada de lo que construimos durará para siempre. El Castillo del Líbano ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, abandonos, saqueos, el paso de un siglo entero de historia colombiana. Ha sobrevivido porque algo en él se resiste a desaparecer, algo que quizá tiene que ver con la obstinación de su creador, pero que ahora va más allá de cualquier voluntad individual. Seguirá sobreviviendo mientras haya personas dispuestas a prestarle atención. Mientras haya ojos que lo miren, oídos que escuchen su historia, voces que la transmitan a otros. Esta noche, mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sueño, quizá el castillo aparezca en tus sueños. Sus torres contra el cielo estrellado, sus salones iluminados por la luna que entra por los techos rotos, sus jardines donde la naturaleza ha vuelto a reclamar lo que siempre fue suyo. Quizá escuches la música de un vals que suena en algún salón vacío, ecos de fiestas que terminaron hace casi un siglo. Quizá veas figuras vestidas de gala que se desvanecen cuando intentas mirarlas de frente. Quizá sientas la presencia de todos los que vivieron y murieron entre esas paredes, los dueños y los sirvientes, los constructores y los herederos, los que soñaron y los que pagaron el precio de esos sueños. Y quizá, solo quizá, entiendas algo que no se puede explicar con palabras. Algo sobre el tiempo y la memoria, sobre los sueños y sus ruinas, sobre lo que construimos y lo que dejamos atrás. El Castillo del Líbano te espera. Sus paredes guardan todavía secretos que nadie ha terminado de descifrar. Sus historias siguen contándose, transformándose, creciendo con cada nueva voz que se suma al coro. Gracias por haber escuchado hasta el final. Cada persona que dedica su tiempo a conocer estas historias ayuda a mantenerlas vivas. Cada like, cada suscripción, cada comentario es un ladrillo más en el muro que protege estas memorias del olvido. Si quieres que sigamos explorando la historia oscura de otras mansiones y palacios, déjame en los comentarios cuál debería ser la próxima. Hay cientos de edificios como el Castillo del Líbano esperando a que alguien cuente sus historias. Hay miles de sueños rotos convertidos en piedra, dispersos por todo el mundo. Nos vemos en el próximo viaje. Que descanses bien esta noche. Y si el castillo aparece en tus sueños, no tengas miedo. Es solo un viejo edificio que quiere ser recordado. Es solo una historia que quiere seguir siendo contada. Hasta pronto.